Nosotros siempre leemos las Escrituras, el culto público, y las Escrituras no son al azar, sino que tienen un hilo conductor. Y el hilo conductor de las Escrituras del día de hoy es el pacto. El Salmo 111, versículo 8 en adelante, y 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Redención ha enviado a su pueblo. Dios envió la redención por medio de Jesucristo. Nosotros lo entendemos, pero muchos podemos entender y decir, bueno, si vino Cristo y Cristo vino recién en el Nuevo Testamento, por decirlo así, ¿qué pasó con los santos que vivieron antes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién los redimió? ¿Quién? Entonces, la respuesta la tenemos en el pacto del pacto de gracia. En el pacto de gracia, que en Génesis 3:15 en adelante se manifiesta este pacto de gracia, que no es otra cosa que la promesa de un Redentor, la promesa del Señor, y es exquisito cómo se va hilvanando la promesa hasta llegar al pacto, al nuevo pacto que es Cristo. Eso es importante. Es importante también el texto que leímos de Isaías este día, muy importante, y también la lectura que leímos de Romanos fue, ¿cuál fue, hermano? No, fue Hebreos, la que leyó mi esposa. 11. ¿Y tú leíste Deuteronomio? Eso. Estaba en Isaías. Deuteronomio. Y si se fijan, esas palabras tienen que ver con esto, con el pacto. Y nosotros estamos estudiando los mandamientos. Y cualquiera persona podría decir, ustedes se quedaron en el pasado, ustedes están en el antiguo pacto. Pero mis hermanos, los mandamientos de Dios es la expresión de la gracia de Dios. No es la expresión, sí, es la expresión de la ley, sí, pero es expresión de su gracia. Dios dio por su gracia mandamientos para todos los hombres, no solamente con el pueblo de Israel, sino que fue la ley dada a todos los hombres. Todos los hombres, los seres humanos, e incluso tenemos escritas en nuestro corazón, en la conciencia, esta ley. Todos nosotros, inclusive hay personas que nunca han oído de Cristo, pero el Evangelio, pero ellos saben que matar no es bueno, saben que robar no es bueno, saben que adulterar no es bueno, saben que codiciar no es bueno. ¿Y de dónde sale eso? Sale de la ley escrita en los corazones. Eso aparece en Romanos capítulo 2, versículo 15. Y hoy día vamos a seguir esta ¿cómo se dice? Esta expedición por los mandamientos de Dios, y veremos el tercer mandamiento. El tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento dice en Éxodo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imagen. Y el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo vamos a leer nuevamente, y si mis hermanos
Varones aquí me acompañan con voz fuerte para que lo podamos leer y se escuche como que están. 1, 2 y 3 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra de Dios es una palabra tremenda, que el Señor nos ayude a explicarla el día de hoy. Jorgito, ¿ves ese papelito que está ahí? Ponlo debajo del... No. Ese papelito, no, ponlo ahí. Sí, ponlo ahí, porque eso. Bien, gracias. Perdón por los comerciales, hermano. Bien. Así como el segundo mandamiento concierne en la manera en la que Dios debe ser adorado, nosotros vimos la palabra, la explicación del mandamiento segundo, es decir, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, porque nosotros tenemos que adorar a Dios de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestra imaginación. ¿Se acuerdan de eso? Así que nos invita a adorarlo a Él con ese marco. Es en ese espíritu que es agradable a la dignidad y solemnidad de tal acción. El culto a Dios, porque estamos hablando del culto público, debe ser solemne, solemnidad. Ahora la solemnidad se ha traducido como que no podemos hacer nada, que por ejemplo una persona que entra a la Catedral de Santiago, es increíble, hermanos, que las veces que yo he entrado a la catedral, la gente anda silenciosa. ¿Es así? Anda silenciosa y murmura, o sea, habla despacio. Bueno, eso es una solemnidad externa, pero hablamos de solemnidad. Y solemnidad no quiere decir que yo no haga nada, que yo me quede impávido, que me quede en el culto de Dios como una momia. No, solemnidad significa dar a Dios la gloria que Él merece. Amén. Y eso es importante. Y esta acción conlleva el tercer mandamiento, que conlleva la acción de nuestra palabra, la acción de nuestra lengua. Amén. Dice Deuteronomio 28:5, dice: temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Aleluya. Calvino dijo lo siguiente: cualquier cosa que pensemos y cualquier cosa que digamos de Él debe basarse en su excelencia, corresponder a la sagrada sublimidad de su nombre y tender a la exaltación de su magnificencia. Aleluya. O sea que lo que pensemos y lo que digamos tiene que estar coronado en el culto a Dios público y personal, de solemnidad, de magnificencia y de sublimidad. Es sacro, es sagrado. ¿Por qué le doy énfasis? Porque los cultos al Señor han perdido la sacralidad. Los cultos evangélicos principalmente han perdido la sacralidad, la solemnidad. Porque dicen, oh, no, porque esto es católico, entonces todo lo que
todo lo que sea parecido a católico, se le hace la cruz. Yo recuerdo que hace 2 años o 3 años atrás, una hermana de esta iglesia, que venía a esta iglesia, que no voy a nombrarla por respeto, ella me dijo que el culto de Navidad no le había gustado porque había parecido católico. Nosotros ya estábamos introduciendo la liturgia. Entonces, como fue litúrgico, ella lo encontró católico. Y después, bueno, esta hermana se fue porque ya nosotros empezamos a hacer todas las cosas litúrgicas cuando entendimos que la liturgia es la forma que Dios quiere que se le adore. Amén. Bien, entonces, este mandamiento, el mandamiento tercero, contiene 2 partes, hermanos. 2 partes. La primera parte es la negación explícita, no implícita, explícita, de que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Esto es arrojar ninguna sombra de duda o de su obra sobre su nombre. O sea que no se debe dudar del nombre de Dios, de que no debemos usar en vano el nombre de Dios. Y esto es explícito. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es una afirmación implícita, o sea que está debajo cuerdas, de que debemos cuidar y reverenciar su nombre. Ahora, este punto lo explicaremos mucho más adelante, quizás en otra serie, porque ya estoy preparando otra serie que se va a llamar Padre Nuestro, el Padre Nuestro, y vamos porque hay... como los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, el Padre Nuestro también nos sirve como guía para nuestra vida. Entonces es importante. Y en el Padre Nuestro se explica la primera petición que el Señor requiere. ¿Y cuál es la primera petición que hacemos? Santificado sea tu nombre. Entonces, santificado seas tu nombre, va implícito la reverencia que nosotros tenemos que cuidar, y va implícito este mandamiento, el tercer mandamiento, que no tomarás tu nombre en vano. O sea, no tomarás tu nombre en vano significa que debemos santificar el nombre del Señor. Amén. Bien. Pero pasaré ahora a hablar de la negación o de la prohibición que se expresa en este mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La lengua, hermanos, es un órgano díscolo. ¿Ustedes saben lo que es díscolo? Se usa mucho para referirse a los políticos, ¿no es cierto, Rodrigo? A los políticos se dice: este es díscolo. ¿Qué se refiere a díscolo? Se refiere a alguien que se rebela contra las normas y órdenes establecidas. Es alguien que siempre está rebelándose. Por ejemplo, sería díscolo Florcita Motuda. Sería díscolo, y así hay varios díscolos que se rebelan. Y nuestra lengua, en ese sentido, es díscolo. Es una lengua díscola. Es una lengua que se rebela contra las órdenes y las normas establecidas. Todas las partes y órganos del cuerpo están contaminados por el pecado, hermano. Tal como la rama de ají es amarga, pero la lengua está llena de veneno mortal, nos dice Santiago 3:8. La lengua está llena de veneno mortal. No hay otro miembro del cuerpo que incurra más en la deshonra de Dios que la lengua. No hay otro miembro del cuerpo que incurra más en la deshonra de Dios que la lengua. Así que, hermanos, tenemos este mandamiento, pues, como un freno para nuestra lengua,
Nosotros deberíamos acordarnos de este mandamiento presente cada instante de nuestra vida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenerlo muy presente. Y por eso hoy día los vamos a recordar. Porque nosotros que somos cristianos caemos en muchos pecados al no, al no conocer o no saber esto. Ahora, esta provisión, esta prohibición está respaldada por un sólido argumento. Dice Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque ¿qué? ¿Por qué dice? Porque no dará por inocente Jehová. No dará por inocente Jehová. O sea, no es un pecado que nosotros podamos decir nosotros no sabíamos o nosotros no lo hicimos sin querer. Dios dice que no dará por inocente a quien tome su nombre en mano. O sea, estamos hablando aquí de una cuestión muy, muy importante, mis hermanos. Los hombres destacados y eminentes consideran vergonzoso que se calumnien sus nombres e infringen severas penas a los infractores. Pero aquí dice que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, sino que se le considera un criminal a la persona que calumnia su nombre y se lo castiga con severidad. Amén. Así que, mis hermanos, los quiero invitar esta mañana a que revisemos 12 ocasiones en la cual podemos tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a revisar las ocasiones en que la palabra de Dios nos dice que tomamos el nombre de Dios en vano. Y cuando las revisemos, muchas veces y nos vamos a asombrar. Y lo que yo quiero es que, hermano, nosotros nos arrepintamos de corazón sincero. Porque la palabra de Dios es un espejo. Y este espejo nos muestra nuestras pifias. Nos muestra nuestras pifias. Va sin belleza, sin filtro de belleza. Amén. No como esta cámara que tiene filtro de belleza. Sí tiene. Si no tiene, hermano, sería un desastre. Estamos falseando de cierta forma. Pero a Dios no podemos falsear. Entonces, Dios en su palabra nos muestra un espejo y nos vemos cara a cara. Y lo que yo quiero, hermanos, es que no diga, esto es para el hermano, esto es para mi esposa, para mi esposo. No, que nosotros terminemos después de esta lección arrodillados y pidiendo la gracia del Señor. Amén. Bien, tomamos el nombre de Dios en vano primer punto, cuando hablamos de su nombre a la ligera o irreverentemente. Cuando hablamos su nombre a la ligera o irreverentemente. Dice Deuteronomio 28:58, dice: teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. David habla acerca de Dios con reverencia. Él dice: el Dios de dioses, Jehová, en el Salmo 51. En el Salmo 83:18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre la tierra. David hablaba con reverencia el nombre de Dios. O sea,
para nosotros hablar irreverentemente el nombre de Dios es no tener la conciencia del nombre que estamos pronunciando. Amén. Los discípulos cuando hablaban de Jesús santificaban su nombre. Por ejemplo, en Lucas 24:19 dice: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los discípulos aquí estaban bendiciendo a Jesús. ¿Qué es la palabra bendecir? Es la palabra decir bien. Hablar bien de alguien. ¿Y qué más? Yo hablo bien de mi esposa, de ustedes, de mis hermanos, de mis hijos, ¿cierto? Nosotros hablamos bien de ellos. Con mayor razón tenemos que hablar bien de nuestro Dios. Y para hablar bien de nuestro Dios no le podemos decir, no, que el flaco es buena onda. Tiene que ser conforme a su palabra. Tenemos que usar la palabra para decir lo que es Dios, porque si no estaríamos pecando, hermanos. Cuando mencionamos a los nombres de los reyes, por ejemplo, a los nombres de los presidentes, añadimos un título honorífico como su excelencia, su majestad. A eso nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo de decir, ay, Dios mío, no. Piensa 2, 3, 5 veces al decir Dios mío, que sea con el corazón. Número 2, cuando profesamos el nombre de Dios, cuando lo confesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente, lo tomamos en vano, hermanos. Y esto son situaciones de pecado que nos tocan a todos, hermanos. Cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente, lo tomamos en vano. Tito 1:16, mire este versículo, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios. Dígame cuántas personas y cuántos de nosotros mismos profesamos decir que conocemos a Dios, que hemos gustado de su misericordia, pero con nuestros hechos los negamos. Muchas veces, hermanos, cuando las lenguas y las vidas de las personas son contrarias entre sí, cuando mentimos y defraudamos y somos impuros, escarnecemos el nombre de Dios y lo tomamos el nombre de Dios en vano. Mire, esta sentencia es muy elocuente. Dice, la santidad fingida no es más que una maldad doble. La santidad fingida no es más que una maldad doble. Romanos 2:24 dice, el nombre de Dios es... Romanos 2:24, a ver, lo voy a buscar porque se me transcribió mal. 2:24, dice así, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué es blasfemado el nombre de Dios? Porque no vemos un respaldo de la conducta con lo que dice de Dios. Tercero, cuando utilizamos el nombre de Dios a modo de costumbre, cuando usas el nombre de Dios a modo de costumbre, no debemos hablar de Él
más que con santo temor en nuestros corazones. Esto es, hermano, típico de nosotros. Decimos, Dios mío, ay Dios. ¿A qué Dios te está refiriendo? Ese Dios tiene nombre, Jehová, Yahweh, es Jesús. Utilizar su nombre a cada instante, por ejemplo, cuando no estamos pensando en Él, y decir, por ejemplo, Dios mío o Jesús, cuando no estamos pensando en Él, porque cuando sí estás pensando en Él, eso no es tomar el nombre en mano, sino que eso es santificar el nombre. O por ejemplo, cuando decimos Dios te oiga, es tomar el nombre de Dios en mano. Así que, hermanos, somos culpables de esto. Aunque tienen a Dios en la boca, el diablo está en sus corazones, hermano. Número 4. ¿Cuándo tomamos el nombre de Dios en mano? Cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no así con nuestros corazones. Cuando lo adoramos de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Dios exige el corazón. Nos dice el libro de Proverbios 23:26, libro de Proverbios 23:26, nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El libro de Proverbios, si bien fue escrito como para los jóvenes, para los sabios y para los hijos, pero está tomado desde el punto de vista que nosotros somos los hijos y Dios es el Padre. Entonces nos dice, porque ahí uno podría decir, pero eso se lo dijo Salomón a su hijo, a David. Pero no, es Dios que nos dice, hijo mío, dame tu corazón. El corazón es lo principal en la adoración a Dios. Cuando aparentamos a adorar a Dios, pero en realidad nuestro corazón está alejado de Él, tomamos su nombre en vano. Yo sé que a ustedes recordaron un versículo, Isaías 29:13, que dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces esa palabra la usamos para referirnos a los otros hermanos, pero nosotros, hermanos, también. Que el Señor nos ayude. Los hipócritas toman el nombre de Dios en vano. Su religión es una mentira. Parecen honrar a Dios, pero no lo aman. Sus corazones persiguen sus propias pasiones. Por ejemplo, los supersticiosos. Hay mucha superstición en el mundo evangélico, hermanos. Nosotros lo sabemos. Y los supersticiosos toman el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, le presentan algunas ceremonias que Él jamás instituyó. Jamás instituyó el Señor. Se postran ante el nombre de Cristo, inclinan la cabeza ante el altar, pero le están aborreciendo. ¿Por qué? Porque están tomando el nombre de Dios en vano. Por eso nosotros no hacemos pasar a la gente al altar ahora. Nosotros antes lo hacíamos. Porque la palabra de Dios dice que solo se postrarán ante el Señor. Y indudablemente, yo sé que ese no es el sentido, pero hay muchos que se postran ante un pastor. Aunque figuradamente no lo hacen, porque lo están haciendo ante el Señor, pero visiblemente se ve. ¿Cómo se ve? Visiblemente. ¿Cierto? Se ve como
que yo le estoy rendiendo pleitesía. Y eso no debe ser así también, mis hermanos. Ahora, cuando nosotros nos ponemos de rodillas en una imposición de manos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Amén. Número 5. Cuando le oramos a Dios, pero no creemos en Él. La fe es una virtud que honra grandemente a Dios. Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto aparece en Romanos 4:20. Sin embargo, cuando oramos a Dios, pero no acompañamos de fe nuestra oración, tomamos su nombre en vano. Por ejemplo, nosotros oramos a Dios, pero después decimos, no creo que me haya escuchado el Señor. Lo hemos dicho, ¿no? Más de alguna vez. No, yo no creo que oré con fervor. Creo que mi oración no llegó al techo. O sea, creo que mi oración llegó al techo y nos traspasó el cielo. Muchas veces decimos eso, ¿cierto? Y eso, hermanos, es tomar el nombre de Dios en vano, porque no estamos creyendo a lo que oramos. Porque dice la Biblia, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No dice si es que tú haces esto. Dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Aleluya. En primera de Juan 5:10 dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es dura esa palabra, pero es la verdad, hermano. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero no creemos en Él. Por ejemplo, cuando decimos que creemos en Dios y no creemos en Él, es cuando los hermanos, pudiendo venir a la iglesia, pudiendo conectarse por Zoom o por Facebook, no lo hacen. Es así, hermanos. Cuando los hermanos, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacen. Y me estoy refiriendo a los hermanos, a los miembros. Amén. 6. Cuando profanamos o degradamos su palabra de alguna forma, estamos usando el nombre de Dios en vano. Cuando degradamos o cuando profanamos su palabra. Y esto, hermanos, es muy común cuando decimos palabra de Dios y no la decimos bien. Por ejemplo, decimos, Dios dijo en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No lo han escuchado, no? O al que madruga, Dios le ayuda. Lo dice en Primera de Cristian 5:10. No sé. O cuando mezclamos los versículos. Cuando somos como el Chavo del 8, ¿no? Que cuando decimos algo y mezclamos así. Cuando decimos, no, hermano, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por lo general, la palabra de Dios resulta profanada cuando los profanos juegan con ella. Mire, salió con mi esposa, vimos hace un mes más o menos, vimos un comercial que decía algo de, no me acuerdo, si decía el pan de cada día o algo así. Eso es un suero. Y decía, eso, no, o sea, algo así, no, claro. No solo de agua vive el hombre. Sí, porque es un suero que reemplaza el agua. Entonces, ese. Y nosotros dijimos, qué blasfemia. O sea, están usando en publicidad palabra santa del Señor.
Eso, hermano, no puede ser. Y yo, como publicista, diseñador gráfico, yo pequé de eso también. Yo muchas veces usé la palabra de Dios y la desperfilé. Eso no puede ser porque la palabra de Dios es santa. Siete. Usamos el nombre de Dios en vano cuando juramos por Dios. Cuando juramos por Dios. Son muchos los que raramente mencionan a Dios fuera del contexto de sus juramentos. Ahora, eso es un pecado que azota a nuestras iglesias. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:34, no juréis en ninguna manera. Esto es a la ligera y pecaminosamente, de tal forma que se toma el nombre de Dios en vano. Solo en algunos casos es legítimo jurar, por ejemplo, ante un juez. Dice Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Cuando dicen cruz para el cielo, te lo juro. ¿Ah? Dicen así, ¿no? Dicen, te lo juro por mi mamita, te lo juro por Santa Claus, no sé, te lo juro. Hebreos 6:16 dice, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando Cristo dice no juraréis en ninguna manera, prohíbe la clase de juramento que hace tomar el nombre de Dios en vano. Amén. Número 8. Cuando vinculamos el nombre de Dios a cualquier acción maligna. Cuando vinculamos el nombre de Dios a cualquier acción maligna. Por ejemplo, mencionamos a Dios en relación con un propósito maligno y tomamos su nombre en vano. Y aquí en la palabra de Dios vamos a leer 2 de Samuel capítulo 15. Y en 2 Samuel capítulo 15 sale la historia de Absalón. Y Absalón, para que lo lean en su casa, el capítulo 15 de 2 de Samuel. Y 2 de Samuel 15:7 dice, yo te ruego, dijo Absalón, que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Él había prometido a Dios un voto, pero él no lo hizo. El hecho de aparentar a querer pagar el voto que había prometido a Dios, solo tenía por finalidad ocultar su traición. Porque él estaba diciendo, mira, yo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios, pero en realidad no iba a ir a la iglesia, iba a ir a concretar su pecado. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no hacemos eso? No decimos, yo voy a tal lugar y voy a otro lugar. O voy, no, si estoy orando, pero no estás orando. Dice el verso 10 del capítulo 15 de 2 de Samuel. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. O sea, que había toda una confabulación allí. Así que, hermanos, bautizar cualquier acción maligna con el nombre de cristiano es tomar el nombre de Dios en vano. Bautizar cualquier acción maligna. Por ejemplo, decir, no sé, esto es santo.
No, si me pegué una canita al aire santa. Qué ridículo. Pero hay mucha gente que dice cosas así. 9. Cuando utilizamos nuestras lenguas de cualquier forma que deshonre el nombre de Dios, ahí también usamos el nombre de Dios en vano. Cuando utilizamos nuestra lengua, nuestro órgano, de cualquier forma que deshonra a Dios. Esto es, hermanos, algo que, gracias a Dios, el Señor quitó en mí. Lo hizo casi como un milagro, que fueron los garabatos. Yo, gracias a Dios, eso fue una señal en mí, porque yo era muy garabatero. Yo hablaba con muchos improperios. Esto fue hace casi 30 años. Y en menos de una semana el Señor me limpió de tal manera que yo no digo, y mi esposa lo sabe, y cuando me he pillado diciendo algo, yo, hermano, me siento un pecador y le pido perdón a Dios. Pero hay hermanos de esta congregación y de otras congregaciones, y hay pastores inclusive, que no tienen ese temor de Dios. Incluso ellos dicen, mira, te voy a hablar a calzón quitado. Y llega y te arrojan un improperio. No, es que este Ramón, tal por cual. Eso no debe ser, hermano. No debe ser. O sea, por la sinceridad o por mostrarte como tú eres, le vas a hablar de garabato de una persona. Eso es tomar el nombre de Dios en mano también. Tal cuando soltamos improperios o maldecimos en un arranque de ira. Sobre todo eso, en un arranque de ira, especialmente cuando invocamos una maldición contra nosotros mismos. Hermano, eso es terrible. Cuando nosotros decimos, no sé, es que yo no lo digo, pero por eso me cuesta tanto imaginarme, porque yo no digo esas palabras, pero es como, por ejemplo, cuando alguien dice que caiga sobre mí un piano, o que caiga sobre mí, no sé, ustedes me entienden, ¿no? Lo que quiero decir. Cuando invocamos una maldición contra nosotros mismos, si algo no es cierto, aún a sabiendas que es falso. Ahí hablamos el nombre de Dios en vano. Número 10, cuando hacemos promesas ilegítimas y a la ligera también. Cuando alguien se compromete a hacer lo que dice, se trata de un voto válido. Por ejemplo, si está enfermo, se compromete a vivir una vida más santa si Dios le restituye la salud. Por ejemplo, si tú estás enfermo y dice yo, y esto yo lo he escuchado muchas veces de hermanos que nos piden oración, de personas que nos piden oración, Claudio, ¿cierto? Nos dicen, el hermano pide oración y él dice, y él mandó a decir que cuando se sanara iba a ir a la iglesia y iba a ser un cristiano de la primera. Yo lo he escuchado, no miles, pero unas cientos de veces. Falso. Toman el nombre de Dios en vano. Dice el Salmo 66, 13 y 14, dice, Salmo 66, 13 y 14, para los que están anotando, dice, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Hermanos, cuando nosotros estamos angustiados, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Prometemos. Y lo que prometemos a Dios hay que cumplirlo, dice Proverbios, no, dice Eclesiastés, porque es mejor no prometer que no cumplir.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bíblico cruel, que Jueces, que se encuentra en Jueces 11 y el versículo 31, que habla de Jefté. Jefté, un juez de Israel, y que hizo un voto ilegítimo y a la ligera. Prometió al Señor sacrificarle al primero que se encontrara en su camino. ¿Se acuerdan de eso? Y fue a la ligera. ¿Y sabe quién lo salió a recibir? Su hija, su amada hija. Hacer tal voto fue un error y cumplirlo peor aún. Se hizo culpable del quebrantamiento del tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y del sexto mandamiento, que es, no matarás. Número 11. Cuando usamos el nombre de Dios en vano, cuando hablamos mal de Dios, números 21:5 dice, habló el pueblo contra Dios. Hermanos, cuando hablamos cosas negativas de Dios, o cuando decimos Dios no nos escucha, estás usando el nombre de Dios en vano, porque Dios te escucha. Dios siempre escucha. Amén. Cuando murmuramos contra las misericordias que ha tenido con otras personas y no con nosotros. Por ejemplo, Claudito, no, Dios lo ha ayudado, pero a mí no me ha ayudado el Señor. Por ejemplo. O decir, chuta, no, yo creo que Claudio está bendecido, pero no por el Señor. Yo creo que ahí hay algo raro. La murmuración brota de una raíz amarga del orgullo y el descontento. Es un reproche contra Dios y por tanto se toma su nombre en vano. Nosotros cuando murmuramos, el murmurar es hablar de una persona, pero hablar mal de una persona, pero en el sentido de que yo la quiero perjudicar. Cuando te piden la opinión de alguien, eso es distinto, me parece a mí, que es distinto. Pero muchas veces pueden usar eso como una murmuración. Te pueden decir, murmuraste. Pero yo eso lo encuentro complicado, lo encuentro delicado, porque ahí te hacen pisar el palito. ¿Entiendes? Ahí es casi como quieren ver si captaste o no captaste. Y eso es peligroso. Y 12, por último del 12, aleluya. Terminamos ya. ¿Cuándo usamos el nombre de Dios en vano? Cuando falseamos una promesa. Como cuando decimos, si Dios me permite, haré tal cosa. ¿Cierto? Y no tenemos la intención de cumplirlo, hermano. Eso es típico. Típico que es de Costa. Típico, hermano. Típico. Es típico nuestro, cristiano. Es típico que decimos, cuando me dé un auto el Señor, voy a ir a dejarlo a todos mis hermanos. Cuando el Señor me suba el sueldo, pastor, a usted no le va a faltar nada. Hermano, tengo que decirlo, si fuera por las promesas que me han hecho, estaríamos viviendo en otra condición. Si fuera, gracias a Dios que hay algunas personas que han cumplido sus promesas, que la han hecho libremente al Señor. Pero hay otros que no, que dicen, yo, por ejemplo, antes en la iglesia que íbamos nosotros antes,
se usaba un tiempo de ofrenda y el tiempo de ofrenda se usaba para levantar la mano y decir, yo me pongo con tanto, yo me pongo con tanto, yo me pongo con tanto. Y había hermanos que levantaban la mano y decían, yo me pongo con 100 lucas. ¡Wow! Y una vez yo fui tentado y dije, chuta, yo quiero salir, po. Quiero que el pastor vea que yo también. Y me puse a levantar mi mano. Puse a levantar mi mano. Pero gracias a Dios que había tantas manos que mi mano no fue considerada. No fue considerada. Levanté la mano así. No fue considerada. Pero yo sobre la misma me di cuenta y dije, pero lo voy a cumplir. Tengo para cumplir 10,000 pesos y yo en ese entonces no trabajaba. Yo vivía de lo que el Señor me daba, ¿no? Estaba dedicado a evangelizar, tenía 27 años, 25 años más o menos, y no trabajaba. Entonces, claro, podía hacer el dinero pero la pregunta no era eso. La pregunta era más bien si nosotros teníamos de tus recursos. ¿Entiendes? Entonces, nuestras promesas deben ser sagradas e inviolables si son para Dios, hermano. Sin embargo, si hacemos una promesa y mencionamos el nombre de Dios en ella, tenemos que tener la intención de cumplirla. Cuando nosotros decimos, no, si por Dios te la voy a pagar, te cosiste ya. Nombraste a Dios. O tomás el nombre del Dios en vano. Amén. Bien, a modo de conclusión, cuidémonos, hermanos, de tomar el nombre de Dios en vano en cualquiera de estos sentidos. Recordemos la amonestación y la amenaza de este texto de Éxodo 27, que dice, no dará por inocente a Jehová, no dará por inocente. Aquí el Señor habla como un juez que ha convocado el tribunal. El juez aquí es Dios mismo, los fiscales, Satanás y la propia conciencia de la persona. Y la acusación es que tomaste el nombre de Dios en vano. El acusado se ha hallado culpable y condenado, diciendo, no dará por inocente Jehová. Hermano, yo siento como si estas palabras, no dará por inocente Jehová, deberían poner un candado en nuestros labios, infundirnos el temor a decir cualquier cosa que deshonre a Dios o suponga tomar su nombre en vano. Puede que los hombres tengan a tales personas por inocentes cuando maldicen, juran o hablan irreverentemente de Dios. Puede que los dejen salir impunes. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, en silla de burladores se ha sentado. Tú cuando estás en una conversación y empiezan a hablar de Dios, tienes que salir de esa conversación o cortar esa conversación. Enérgico, aunque te digan pesado, ay, que tú soy así, no importa, hermano. Tiene usted un deber sacrosanto. Amén. Si alguien mancha el buen nombre de otra persona, puede estar seguro de que se le castigará. Sin embargo, si se mancha el buen nombre de Dios, ¿dónde está el que le castigue? Si robas a otros sus bienes, serás condenado. Sin embargo, si robamos a Dios su gloria por medio de juramentos y maldiciones, se nos pasa por alto. A pesar de esto, será Dios mismo quien se ocupe de ello y castigue a quien tome su nombre en vano. Hermano mío, es serio esto, tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios dice, no daré por inocente. Yo mismo
me voy a cobrar. Dios no ejecuta su juicio en esta vida sobre quien profana su nombre, sino que lo reserva en una condenación venidera. No remitirá su culpa, sino que se entregará a Satanás, el capataz, para que le atormente eternamente. Por eso, hermanos, debemos pedir a Dios perdón todos los días, antes de dormir, acostarnos, doblar nuestras rodillas y decir: Señor, perdóname, porque yo hoy día pequé, hoy día usé tu nombre en vano. Perdóname, Señor, porque dije un chiste y te mencioné o pensé. Amén. Que el Señor nos ayude. Que esta sea una exhortación para nuestras vidas, para que cambiemos nuestras vidas. Amén. Y termino leyendo Hebreos capítulo 10. Por favor, puesto de pie. Hebreos capítulo 10, versículo 29. No, versículo 26 hasta el versículo 33, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de el Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Mis hermanos, el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos venir delante de Él cada día de nuestras vidas, pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por advertirnos este día. Gracias, Señor, porque muchas veces tomamos tu nombre en vano. Y esto es un pecado, porque dice tu palabra que tú no darás por inocente a quien tome tu nombre en vano. Señor, perdónanos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor. Sabemos que hay muchas más ocasiones en las que tomamos tu nombre en vano, pero estas 12, Señor, nos hablan claramente, sin pelos en la lengua, acerca, Señor, de nuestro pecado. Cuando hablamos de tu nombre a la ligera, cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente, cuando utilizamos el nombre de Dios a modo de costumbre,
Cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no con nuestros corazones. Cuando te oramos a ti, pero no creemos en ti. Cuando profanamos o degradamos tu palabra de alguna forma, estamos tomando tu nombre en vano. Cuando juramos por Dios, cuando vinculamos el nombre de Dios con cualquier acción maligna, cuando utilizamos nuestras lenguas de cualquier forma que deshonre el nombre de Dios, cuando hacemos promesas ilegítimas y a la ligera, cuando hablamos mal de ti, Señor, cuando falseamos una promesa, perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Tenga un tiempo de pedirle perdón a Dios, de arrepentirse, porque no sirve de nada esta predicación, esta exposición de su palabra, si no nos arrepentimos. Vamos a cantar un cántico que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús, arrepiéntase, tenga un tiempo de pedirle a Dios